El motor del transporte traqueteó al cruzar otro tramo de tierra agrietada. Roy Hansen se secó el sudor de la frente y volvió a comprobar el indicador de combustible. 3 días más en este desierto interminable antes de llegar al asentamiento Cornerstone. Bitter Flats hacía honor a su nombre en todos los sentidos posibles. Llevaba 6 años conduciendo camiones de carga. De la tierra a mundos coloniales, de asentamiento en asentamiento, siempre solo. Así le gustaba. Después de dejar el ejército. Sin órdenes, sin complicaciones, solo él, su vehículo y lo que fuera necesario trasladar del punto A al punto B, mientras la radio crepitaba con estática. Roy ajustó el dial, pero no encontró nada más que canales vacíos. Allí afuera, en el profundo desierto, incluso las transmisiones de emergencia rara vez llegaban. Estaba a punto de apagarlo cuando oyó algo más. Ni estática, ni mecánica, sino un llanto. Roy redujo la velocidad del transporte y escuchó. De nuevo, se oía un sonido agudo, desesperado, definitivamente biológico. Se detuvo por completo y apagó el motor. El sonido provenía de algún lugar al este, cerca de un grupo de rocas rojas que sobresalían de la arena. Probablemente algún animal del desierto, murmuró para sí mismo. Pero el llanto continuó, más débil ahora. Algo en él le oprimió el pecho. Había oído muchos sonidos en la guerra. Este le recordó a esos. El sonido de algo muriendo solo. Roy agarró su cantimplora y bajó de la cabina. El calor lo golpeó como un muro físico. La arena reflejaba la luz del sol en ondas cegadoras. Se caló el sombrero y caminó hacia las rocas. El llanto se hizo más fuerte, más frenético. Detrás de la roca más grande, medio enterrada en arena roja, yacía una criatura diminuta. Roy se detuvo y se quedó mirando. La reconoció de inmediato de las reuniones de la colonia. Una cría de Dven, cuerpo de reptil cubierto de escamas, pequeñas alas plegadas contra su espalda. Pero algo andaba mal con esta. Sus escamas eran completamente blancas. Roy se arrodilló junto a ella. Los ojos de la cría se abrieron lentamente, azul pálido, nublados por el dolor. Su boca se abrió con otro grito débil. La pequeña criatura se estaba muriendo. La piel quemada por el sol se asomaba a través de los huecos de sus escamas. La deshidratación se había hundido en sus ojos. El polvo rojo lo cubría todo. Tranquilo, dijo Roy en voz baja. Conocía a los Dven y sus tradiciones. Sabía lo que significaban las escamas blancas para ellos. Malditas, abandonadas, dejadas a morir en lugares sagrados. Esta cría había sido tirada como basura. La criatura lo miró. Algo en esos ojos moribundos impactó a Roy más fuerte de lo que esperaba. Reconocimiento, tal vez, o simplemente la última esperanza desesperada de cualquier ser vivo que no quisiera morir solo. Una pequeña mano con garras se extendió hacia él, temblando. Roy tomó su decisión en ese momento. Recogió a la cría con el mayor cuidado posible y la envolvió en su chaleco refrigerante. La pequeña criatura se quemaba a pesar de su naturaleza de sangre fría. Se apresuró a regresar al transporte. Dentro de la cabina, Roy activó el control de climatización y la puso más fría. La cría yacía en el asiento del pasajero, apenas inmóvil. Agarró su botiquín de emergencia y encontró el gotero que usaba para revisar el radiador. Lo llenó de su cantimplora y con cuidado le echó gotas en la boca. Un té primero, nada pasó. Luego, la cría movió la lengua. Tragó. Roy le dio más agua despacio, con cuidado. La pequeña criatura bebió con desesperación, temblando de esfuerzo. Tras varios minutos, la frenética respiración abandonó su respiración. Ya está, la animó Roy. Pequeños sorbos. Ya estás bien. No tenía ni idea de si era cierto. No tenía ni idea de cómo cuidar a una cría de Dven, pero no podía dejarla morir. Su conciencia humana no se lo permitía, independientemente de las tradiciones alienígenas o las leyes locales.
Roy sacó una manta de provisiones y creó un nido improvisado en el espacio para los pies del lado del pasajero. La cría estaba demasiado débil para moverse mucho, pero sus ojos lo seguían constantemente. Cuando la colocó en el nido de mantas, la criatura emitió un pequeño sonido. Ya no lloraba. Algo más suave. Supongo que necesitas un nombre, dijo Roy. Miró las escamas blancas. ¿Qué tal pálidas? Bastante simple. La cría parpadeó lentamente. Roy lo interpretó como un acuerdo, así que sacó una barra de proteínas de sus provisiones y rompió un trocito. No estaba seguro de si Ben comía comida sólida a esta edad, pero valía la pena intentarlo. Sostuvo el trozo cerca de la boca de Pale. La cría lo olió y luego lo tomó con cuidado entre sus diminutos dientes. Masticó despacio y tragó. Bien, dijo Roy. Lo resolveremos juntos. Volvió a arrancar el motor y regresó a la pista del desierto. La carga que transportaba podía esperar. Encontrar el cuidado adecuado para Pale era más importante. Ajustó los controles de climatización de nuevo, asegurándose de que la temperatura se mantuviera cómoda para su nuevo pasajero. Pale emitió otro pequeño sonido y se acurrucó más en la manta. Por primera vez desde que Roy lo encontró, la cría parecía casi en paz. El llanto había cesado por completo. Roy siguió conduciendo por el desierto, con la mente ya procesando los problemas. Llevaba una cría de Dven abandonada, una albina. Eso lo convertía en un criminal según la ley Dven, pero también lo convertía en lo único que se interponía entre esta pequeña criatura y una muerte segura, a la que miró con desprecio. La cría tenía los ojos cerrados y respiraba con normalidad. Algo protector se agitó en el pecho de Roy. Había estado solo durante 6 años por decisión propia. Quizás eso estaba a punto de cambiar. 6 días para Cornerstone, le dijo a la cría dormida. 6 días para averiguar qué sucedería después. El transporte retumbaba por las llanuras agrestes, llevando carga, un conductor y un pasajero imposible hacia un futuro incierto. Pale se fortalecía cada día en el camino. Lo que comenzó como unas gotas de agua desesperadas se convirtió en horarios de alimentación regulares. Roy aprendió rápidamente que las crías Dven comían casi cualquier cosa a base de proteínas. Sus raciones de emergencia funcionaron bien, aunque sospechaba que sería mejor carne fresca al segundo día. Pale podía mantenerse en pie con sus patas temblorosas. La cría seguía a Roy a todas partes con torpe determinación. Cuando salió a revisar las correas de carga, Pale lloró hasta que regresó. Cuando comió, Pale se sentó a su lado y pió esperanzado. La pequeña criatura lo había grabado por completo. Roy se encontró hablando con Pale constantemente, explicándole lo que hacía, describiendo el desierto que cruzaron, contándole historias de sus días en el ejército. Pale parecía escuchar, inclinando la cabeza ante ciertas palabras. Esos ojos azul pálido lo seguían todo con evidente inteligencia. Eres más listo de lo que deberías, dijo Roy durante su tercera noche juntos. Pale gorjeó en respuesta y se subió a su regazo, acurrucándose como un gato. Las escamas blancas se habían aclarado considerablemente. La comida y el agua adecuadas obraban milagros. Pero la paz de Roy no podía durar para siempre. Y al cuarto día, su radio cobró vida con voces reales. Intercambio de conversaciones entre asentamientos. Precios de mercado para informes meteorológicos. Entonces algo más llamó su atención. El clan Dven preguntaba por objetos robados. Una voz dijo, cría de escamas blancas vista por última vez cerca de las planicies. Ofreciendo recompensa por información, Roy bajó el volumen y miró a Pale. La cría jugaba con un trozo de cuerda, completamente inocente del peligro. Objeto robado, llamaban propiedad a un ser vivo, por lo que llegó al asentamiento Cornerstone esa misma tarde. El lugar era típico de las colonias fronterizas. Edificios prefabricados dispuestos alrededor de un eje central, equipos de minería por todas partes. Humanos, Dven y algunas otras especies moviéndose por calles polvorientas.
Roy estacionó el depósito de carga y dejó a Pale escondido en la cabina con instrucciones estrictas de guardar silencio. Las crías parecieron entender, acurrucándose en el nido de manta sin protestar. La entrega transcurrió sin problemas hasta que Roy vio a Lucía Méndez cerca de la oficina del depósito. Era una xenobióloga con la que había trabajado antes. Una mujer inteligente con más conocimientos sobre especies alienígenas que nadie en Redstone. Si alguien podía ayudar, era ella. Roy. Lucía sonrió al verlo. Mucho tiempo. ¿Cómo estuvo la travesía? Complicada, admitió Roy. Miró a su alrededor y bajó la voz. Necesito hablar contigo en privado. La sonrisa de Lucía se desvaneció, asintió y lo condujo a un rincón tranquilo detrás de las unidades de almacenamiento. Roy le explicó todo, el llanto en el desierto, el hallazgo de Pale, la decisión que tomó. Te quedaste con una cría de Edven albina. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. Roy, ¿entiendes lo que has hecho? Salvaste una vida, dijo Roy con firmeza. Te has convertido en un criminal ante la ley de Edven, replicó Lucía. Se pasó una mano por el pelo, pensando que las escamas blancas estaban malditas. Mala suerte, dolencias mortales. La ley tradicional de los impulsados exige que sean abandonados en lugares sagrados para morir. Ha sido así durante miles de años. Eso es asesinato, dijo Roy. Esa es su cultura, respondió Lucía. Y la violaste. El clan que abandonó a Pale tiene derecho a exigir su devolución. Podrían exigir todo lo que quieran, dijo Roy. No voy a devolver a Pale para que muera. Lucía lo observó un largo momento. Luego suspiró. Déjame ver a la cría. Regresaron juntos al transporte de Roy. Pale estaba exactamente donde Roy lo había dejado, esperando pacientemente. Cuando la cría vio a Roy, pió alegremente y corrió hacia él. Roy lo recogió y Pale se acurrucó contra su pecho. Este es Pale, dijo Roy. Lucía se acercó lentamente. Examinó a Pale con interés profesional, comprobando las escamas, los ojos, el desarrollo de las alas. Pale toleró la inspección, pero mantuvo una mano con garras agarrada a la camisa de Roy. Saludable, dijo Lucía finalmente. Prosperando, de hecho. Has hecho un buen trabajo cuidándolo. Dio un paso atrás. Pero Roy, esto no va a ser sencillo. Hay comerciantes afanosos en la ciudad ahora mismo. Si detectan el olor de Pale, me encargaré de ello. Roy dijo algo como si la conversación lo hubiera convocado. Se acercaron voces. Roy reconoció el lenguaje Edven. Rápidamente metió a Pale en su chaqueta. La cría permaneció completamente quieta, comprendiendo el peligro. De alguna manera, 3 comerciantes doblaron la esquina. Altas figuras reptilianas cubiertas de escamas verdes y bronce. Se detuvieron al ver a Roy y Lucía. Uno de ellos olfateó el aire con los ojos entrecerrados. Humano, dijo en un idioma estándar con acento. Llevas algo. Algo que huele a propiedad del clan. Llevo carga, dijo Roy con calma. Equipo de minería. Ah, documentado. No equipo, insistió el Dven. Algo vivo. Joven, déjame inspeccionar tu vehículo. No, dijo Roy. El Dven dio un paso al frente. Tengo derecho, según la ley comercial, a verificar la carga, no según la ley humana, intervino Lucía. Este es un transporte registrado por humanos. Se aplican derechos de privacidad. Necesita una orden del administrador del asentamiento para su inspección. Los 3 Dven intercambiaron miradas. El líder susurró en voz baja. El maldito debería estar muerto. Si alguien ha interferido, puede presentar una queja por los canales adecuados, dijo Lucía con firmeza. Pero no va a registrar este transporte sin autorización. El enfrentamiento duró varias decenas de segundos. Finalmente, el Dven retrocedió, pero el comerciante líder señaló a Roy. Esto no ha terminado, humano. Los malditos traen la muerte. Quédate con ella.
Traes la muerte a todos los que te rodean. Se fueron. Roy exhaló lentamente y sacó a Pale de su chaqueta. La cría temblaba. Informarán de esto, dijo Lucía en voz baja. Tienes que tomar una decisión, Roy. Regresa a Pale y sal de aquí sin problemas. O comprométete por completo y afronta las consecuencias. Roy miró a Pale. La cría le devolvió la mirada con total confianza. Esos ojos azul pálido no entendían maldiciones ni tradiciones. Solo la certeza de que Roy la protegería. Ya lo decidí, dijo Roy en el desierto. Me quedo con Pale, asintió Lucía lentamente. Entonces tenemos que hacerlo legal. Síganme. Fueron a la oficina del administrador del asentamiento. Roy presentó los documentos formales de adopción bajo la ley de la coalición terrestre. Tomó 2 horas y la mayoría de sus ahorros para las tarifas de procesamiento. Pero cuando terminaron, Pale era legalmente su dependiente, su responsabilidad bajo la ley humana. Caminando de regreso a su transporte esa noche, Roy llevó a Pale abiertamente por primera vez. La cría se sentó en su hombro, mirando todo a su alrededor con asombro. Somos familia ahora, le dijo Roy. Pase lo que pase después, lo enfrentaremos juntos. Pale pió y le acarició el cuello. En ese momento, Roy supo que había tomado la decisión correcta. Legal o no, tradicional o no. A veces hacer lo correcto significaba oponerse a todos los demás y solo esperaba que ambos sobrevivieran a lo que viniera después. 6 meses lo cambiaron todo. Pale pasó de ser una pequeña cría que cabía en las manos de Roy a un joven Dven del tamaño de un perro grande. Las escamas blancas brillaban como marfil pulido. Alas que antes parecían inútiles ahora se extendían lo suficiente como para crear sombra. Y lo más sorprendente, Pale podía hablar. Roy, dijo el joven Dven desde el asiento del pasajero, ¿por qué el indicador de combustible baja más rápido al subir cuestas? Porque el motor trabaja más contra la gravedad, explicó Roy. Consume más combustible para la misma distancia. Pale reflexionó sobre esto. La gravedad es constante. La potencia del motor debe aumentar. Por lo tanto, el consumo de combustible aumenta proporcionalmente al ángulo de inclinación y al peso de la carga. Roy sonrió. La inteligencia de Pale había superado todas las expectativas. El joven Dven aprendió idiomas sin esfuerzo, y ahora hablaba 3 dialectos humanos además del Dven nativo. Las matemáticas le salían de forma natural. La navegación parecía instintiva. Pale podía calcular rutas óptimas más rápido que la computadora del transporte. Eres demasiado listo para tu propio bien, dijo Roy con cariño. No se puede ser demasiado inteligente. Pale respondió, en serio, la inteligencia es una ventaja para la supervivencia. Tú me lo enseñaste. Estaban a 3 días de Cornerstone cuando todo salió mal. El transporte de Roy se había hecho famoso en toda la red de colonias. El conductor humano con el dragón blanco. Otros conductores solicitaban sus rutas, alegando que la carga llegaba más segura cuando Pale viajaba con ellos. El joven Dven tenía un olfato extraordinario para los problemas mecánicos, alertando a Roy antes de que se volvieran críticos. Pero la fama atraía la atención, y la atención traía consecuencias. La delegación Dven llegó a Piedra Angular con exigencias formales. 7 ancianos del clan, con escamas oscurecidas por la edad y la autoridad. Esperaron en el centro del asentamiento cuando Roy llegó para su habitual suministro. Pale percibió el peligro inmediatamente cerca de Roy. El humano Roy Hansen, dijo el anciano líder. Venimos a abordar la situación de la abominación. Pale tiene un nombre, dijo Roy con frialdad. Úsalo. El maldito no tiene nombre en la ley del clan. El anciano continuó. Debería haber muerto en el lugar sagrado. Tu interferencia violó la antigua tradición. Exigimos su devolución para una muerte ritual adecuada. De ninguna manera, dijo Roy. Otro anciano dio un paso al frente. Ofrecemos una generosa compensación, 50.000 créditos, protección legal contra cualquier consecuencia.
Solo pedimos la devolución del maldito. Pale no está a la venta, dijo Roy. Y Pale es mi familia, no propiedad, no una cosa. Familia. La mano con garras de Pale agarró la camisa de Roy. El joven Ben temblaba, pero permaneció en silencio, entendiendo que esta era la lucha de Roy. Los ojos del líder L se entrecerraron. Reclamas familia con una abominación. Te condenas a ti mismo y a todos los que están cerca de ti. Cada escama blanca en nuestra historia ha traído desastres, plagas, hambrunas, muerte. No los matamos por crueldad, humano. Lo hacemos para proteger la especie. Entonces tu historia está equivocada, dijo Roy. Pale no ha traído nada más que bien donde quiera que hemos ido. Muéstrame un desastre, una plaga, una muerte que Pale haya causado. Los desastres llegan, insistió el anciano. Siempre llegan. Mejor prevenir que sufrir. Eso es superstición, no un hecho. Una nueva voz intervino. Lucía se abrió paso entre la multitud que se había reunido. Monitoreé a Pale durante 6 meses. Hazle escáneres médicos completos. No hay nada peligroso en los albinos. Nada maldito. Es solo genética. Tu ciencia no entiende nuestra historia. Otro anciano dijo, y tu historia no entiende tu ciencia. Lucía replicó. Levantó un bloc de datos. Lo he documentado todo. Desarrollo de Pale, marcadores de salud, integración social. La única amenaza aquí es tu superstición obsoleta. La administradora del asentamiento llegó, flanqueada por personal de seguridad. Este es territorio humano, anunció. Se aplica la ley humana. Roy Hansen tiene la custodia legal de Pale bajo la ley de la coalición terrestre. A menos que tengas pruebas de un daño real, tus demandas carecen de fundamento. Los ancianos deliberaron a toda prisa. Su lenguaje corporal reflejaba ira y frustración. Finalmente, el anciano líder se volvió hacia Roy. No podemos forzar esto, admitió. Pero debes saber esto, humano. Has convertido a nuestros clanes en enemigos. Cuando llegue el desastre, y llegará, la sangre estará en tus manos. Cada muerte, cada pena, porque fuiste demasiado arrogante para respetar una sabiduría más antigua que tu especie. Se marcharon. La multitud se dispersó lentamente. Roy permaneció en la calle polvorienta con Pale apretado contra su pierna. El joven Ben lo miró con ojos preocupados. ¿Yo causé esto?, preguntó Pale en voz baja. ¿Estarían todos más seguros si yo muriera? Roy se arrodilló y puso ambas manos sobre los hombros escamosos de Pale. Escúchame. No eres una maldición. No traes mala suerte. Eres un ser vivo con pensamientos, sentimientos y derechos. Lo que ellos crean no cambia lo que eres. Pero ¿y si tienen razón? La voz de Pale tembló. ¿Y si traigo el desastre? Entonces lo afrontaremos juntos, dijo Roy con firmeza. Pero no lo creo. Creo que eres exactamente lo que aparentas ser. Inteligente, amable y valioso. No dejes que su miedo te defina. Pale se abrazó a Roy. Otros humanos del asentamiento se acercaron, ofreciéndole apoyo. Muchos habían llegado a conocer a Pale con el paso de los meses. El joven Ben había ayudado a reparar vehículos, enseñado matemáticas a niños e incluso localizado a un niño perdido en el desierto gracias a sus habilidades de rastreo superiores. Esa noche, Roy y Pale se sentaron en una colina con vistas al asentamiento. Las estrellas llenaban el cielo. Las alas de Pale estaban extendidas, absorbiendo la brisa refrescante. Investigué, dijo Pale en voz baja. Encontré registros de otros 14 albinos que fueron manipulados a lo largo de la historia. Todos murieron siendo crías. Todos fueron culpados de desastres. ¿Qué tipo de desastres?, preguntó Roy. Cada vez son diferentes, dijo Pale. Malas cosechas, averías en el equipo, accidentes, pero siempre después de que mataran a la cochinilla blanca. No durante su vida. Después de que Roy se enderezara. Así que los desastres ocurrieron de todos modos.
Sí. Pale dijo que el patrón es aleatorio. Los desastres ocurren con o sin la manipulación de los albinos, pero el sesgo de confirmación hace que solo recuerden los que encajan en la narrativa de la maldición. Eso es importante, dijo Roy. Es evidencia de que la maldición es falsa. Los archavistas podrían investigar. Pale dijo que ojalá sean neutrales. Si pudiéramos lograr que estudiaran la historia objetivamente, entonces tendríamos pruebas, terminó Roy. Sacó su comunicador. Enviémosles una solicitud. Documentado oficialmente. Que la ciencia responda a esto de una vez por todas. Pale movió la cola con esperanza. ¿Crees que ayudarán? Solo hay una forma de averiguarlo. Roy dijo que compuso el mensaje con cuidado. Solicitud de análisis histórico. Ofreció someter a Pale a una propuesta de estudio para una investigación objetiva de la afirmación de la maldición. La envió a la base de datos central de los Archegis y esperó. 3 días después, llegó la respuesta. Los Archegis aceptaron. Realizarían una investigación completa. 3 meses de estudio, tanto de los registros históricos de Pale como de los Dven, serían examinados. Eso era todo. Roy le dijo a Pale, así es como probamos la verdad. Pale parecía nervioso, pero decidido, unido. Siempre juntos, prometió Roy. Se prepararon para los 3 meses más difíciles de sus vidas. Las instalaciones de los Archegis eran frías y clínicas. Pale había sido pinchado, escaneado, examinado e interrogado durante 8 semanas seguidas. Roy se mantuvo hermético durante todo, pero ni siquiera su presencia pudo aliviar la tensión que se reflejaba en los ojos de Pale. Muestra de sangre hoy. El Archegis principal dijo que su especie era insectoides con ojos compuestos que no revelaban nada. Luego, batería cognitiva 17, y luego sesión de entrevista histórica. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Roy. Durante más semanas, respondió el Archegis. La minuciosidad requiere tiempo. Pale se sometió a la extracción de sangre sin quejarse. El joven Dven había crecido durante el periodo de estudio, ahora del tamaño de un caballo pequeño. Las pruebas de inteligencia mostraron consistentemente resultados 40% por encima del promedio de la línea base Dven. El archavista parecía fascinado por esto. ¿Todos los albinos muestran cognición mejorada?, preguntó un investigador durante una sesión de entrevista. Desconocido, respondió Pale con cansancio. Tamaño de la muestra de 1. Todos los demás fueron asesinados al nacer. El investigador tomó nota sin emoción. El análisis genético sugiere que el conjunto de rasgos albinos incluye varios marcadores de mejora cognitiva. La conclusión preliminar es que el albinismo en Drieven se correlaciona con una mayor inteligencia. Roy se sintió enfermo. ¿Quieres decir que han estado matando a sus hijos más inteligentes durante 10.000 años? Esa es una interpretación de los datos. El archavista confirmó que la investigación histórica reveló patrones aún más perturbadores. La antigua plaga que inició la creencia maldita ocurrió durante la civilización Dven anterior a los vuelos espaciales. Una cría albina nació en una gran ciudad. 3 meses después, un brote de plaga mató a miles. La conexión se incrustó en la memoria cultural. Pero hubo otros 73 nacimientos de albinos en los 1000 años anteriores a esa plaga. El archavista explicó a Roy y Pale durante una sesión informativa. Ninguno coincidió con desastres. El sesgo de memoria selectiva es significativo. Entonces, una coincidencia creó 10.000 años de asesinato, dijo Roy. Esencialmente correcto, asintió el archavista. Pero no todos los Dven aceptaron estos hallazgos. Los clanes tradicionales rechazaron la investigación como manipulación humana. La brecha cultural dentro de la sociedad Dven se amplió. Los jóvenes intelectuales Dven exigieron reformas. Los ancianos redoblaron la apuesta por la tradición. Entonces llegaron los radicales. Roy y Pale caminaban de regreso a sus aposentos temporales cuando 6 Dven con marcas tradicionales del clan les bloquearon el paso.
Roy reconoció el odio en sus ojos de inmediato. El maldito termina esta noche, dijo su líder antes de que se haga más daño a nuestro pueblo. Retrocede, advirtió Roy. Su mano se movió hacia su arma. No puedes protegerlo para siempre, humano, dijo el Dven. Nuestros ancestros exigen esta muerte. Atacaron. Roy sacó su arma, pero Pale se movió más rápido. La cola del joven Dven se extendió rápidamente, alcanzando a un atacante en el pecho. Las alas se extendieron en una exhibición de dominio. Un gruñido profundo retumbó de la garganta de Pale. Nada que ver con la gentil criatura que Roy conocía. Atrás, gruñó Pale. No moriré por tu superstición. Dos atacantes se abalanzaron. Las garras de Pale atravesaron a Skulls, haciéndole sangre. Roy disparó 2 veces al aire. Los disparos resonaron por las instalaciones. Las alarmas sonaron. Las fuerzas de seguridad entraron a toda prisa. La pelea terminó tan rápido como empezó, pero el daño ya estaba hecho. 3 atacantes resultaron heridos. Roy tenía un corte en el hombro. La membrana del ala de Pal estaba rota. Permanecieron juntos, con la espalda contra la pared, ambos sangrando. El resultado fue el caos. Un liderazgo decidido exigió la extradición. La coalición terrestre se negó. El incidente se convirtió en noticia galáctica. Un humano protege una abominación alienígena con violencia. Valores tradicionales versus interferencia humana. Crisis política entre especies. Roy estaba en la enfermería mientras le cosían el hombro. Pale estaba en la habitación contigua, reparando la membrana del ala. Lucía vino a ver cómo estaban. Esto se está poniendo peligroso, dijo. Quizás deberías considerarlo. No, dijo Roy rotundamente. Ni lo sugieras. Roy, la gente quiere a Pale muerto. Intentaron matarlos a ambos y fracasaron. Roy dijo, porque juntos somos más fuertes de lo que esperaban. Pale entró, con el ala vendada pero funcional. El joven Ben parecía conmocionado, pero por lo demás ileso. Roy se levantó y abrazó a Pale con cuidado. Les hice daño. Pale dijo en voz baja. Uso garras. Saqué sangre. ¿Eso me convierte en el monstruo que dicen ser? Eso te convierte en alguien que se negó a morir. Roy dijo que la defensa propia no es asesinato. Te protegiste. Nos protegiste a ambos. Pero la violencia a veces es necesaria. Roy terminó. Ojalá no lo fuera, pero me alegro de que pudieras defenderte. Me alegro de que te defendieras. La cola de Pale se enroscó alrededor de la pierna de Roy, buscando consuelo. No quiero ser lo que temen. Entonces no lo seas, dijo Roy. Sé lo que eres. Inteligente, amable, valiente. Muéstrales que su miedo es erróneo viviendo bien. Los archavistas aceleraron su cronograma después del ataque. En 2 semanas, obtuvieron suficientes datos para conclusiones preliminares. Convocaron una presentación formal a la que asistieron representantes de múltiples especies, incluyendo líderes humanos y de impulso. El archavista principal presentó los hallazgos con precisión clínica. No hay relación causal entre el impulso albino y los desastres. El análisis de patrones históricos mostró una distribución aleatoria de las catástrofes. La maldición fue un trauma cultural, no una realidad biológica. El grupo de genes albinos incluía mejoras cognitivas que hacían que el impulso de escala blanca fuera potencialmente más valioso, no menos. Recomendación. El archavista concluyó con una evaluación inmediata de las prácticas de infanticidio en relación con el impulso albino. Implementación de leyes de protección. Programas de educación cultural para abordar el trauma histórico. La delegación Ben estalló en una discusión. Los ancianos tradicionales gritaron a los representantes reformistas. Los observadores humanos vieron a la especie enfrentarse a 10.000 años de muerte innecesaria. Señale un joven Ben que dé un paso al frente. Soy la guardiana de los registros de los clanes del norte. Dijo, he revisado la evidencia. Es concluyente.
Nos hemos equivocado. Terrible, terriblemente mal. Hemos matado a niños que podrían haber sido nuestras mentes más brillantes. Exijo una reforma inmediata. El debate se prolongó durante horas. Finalmente, se convocó a votación. Por un estrecho margen, los líderes impulsados acordaron implementar las recomendaciones de los arcábicos. Las crías albinas estarán protegidas por ley. Los clanes tradicionales que se nieguen se enfrentarán a sanciones. Roy y Pale observaban desde la galería. Al concluir la votación, Pale se relajó por completo. Se acabó, susurró Pale. Dejarán de matarnos. Los que nazcan de ahora en adelante, dijo Roy con suavidad. Pero otros 14 murieron antes que tú. Recuérdalo siempre, prometió Pale. Esa noche, recibieron un mensaje. 5 crías benalbinas han sido salvadas en secreto por familias reformistas. Estaban vivas porque Pale vivió. Porque Roy se había detenido en el desierto. Porque un humano se negó a dejar que la tradición se impusiera a la compasión. 5 vidas, dijo Pale al leer el mensaje. Porque salvaste a una. Porque valía la pena salvarte, corrigió Roy. Nunca lo olvides. Pale se apoyó en él, exhausto, pero esperanzado. La lucha no había terminado del todo. Pero habían ganado la batalla más importante. El derecho a existir, el derecho a vivir sin miedo. Juntos, habían cambiado la historia. Un año después del veredicto archavista, Pale se había convertido en un Ben completamente maduro, con alas lo suficientemente fuertes como para un vuelo sostenido. Una inteligencia que impresionó incluso a los observadores más escépticos. Roy observó con orgullo cómo Pale conducía su transporte por una difícil ruta en un cañón, calculando ángulos y cizalladura del viento sin ayuda de la computadora. Vector de aproximación óptimo, anunció Pale. Deberíamos superar los estrechos con un margen de 15 metros. Presume, dijo Roy con una sonrisa. Una evaluación precisa no es presumir. Pale respondió, pero Roy captó el tono de complacencia. Trabajaron juntos a la perfección. Ahora Roy se encargaba del aspecto comercial mientras Pale gestionaba la logística y la navegación. Su empresa se había expandido. Vitescale Transport empleaba a 12 personas en 3 vehículos. Y lo más importante, les dio trabajo a los 6 jóvenes albinos rescatados, que ahora vivían a la intemperie. Los 5 se salvaron durante el veredicto, además de uno más descubierto por el reformista Ben, quien se negó a que la tradición dictara su muerte. Los 6 aprendieron con Pale, aprendiendo navegación, ingeniería y las habilidades prácticas que demuestran su valor. Pero los desafíos persistían. Estaban entregando suministros a un puesto minero cuando Roy enfermó. Comenzó como simple fatiga. En cuestión de horas, ardía en fiebre. Pale insistió en detenerse de inmediato. El hospital está a 8 horas de distancia, dijo Pale, tomando la temperatura de Roy con creciente alarma. 40 grados centígrados. Demasiado alta. Peligroso. Solo necesito descansar, murmuró Roy. Su visión se nubló. El mundo se inclinó. No, dijo Pale con firmeza. Las garras del joven Ben fueron sorprendentemente suaves mientras ayudaban a Roy a llegar al parto dormido. Necesita atención médica. Llamo antes. Roy intentó discutir, pero su cuerpo se negó a cooperar. Perdió la conciencia varias veces. La voz de Pale era constante, hablando con alguien por la radio, coordinando, resolviendo problemas, tomando el mando. Cuando Roy despertó, unas luces brillantes le oyeron los ojos. Hospital. Giró la cabeza y encontró a Pale sentado junto a la cama. Wing cubría la silla como una manta. El Dven tenía los ojos cerrados, pero los abrió de inmediato cuando Roy se movió. «Estás despierto», dijo Pale. El alivio inundó sus palabras. «Infección bacteriana. Grave pero tratable. Me administraron antibióticos hace 6 horas». «¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?», preguntó Roy. Sentía la garganta como arena.
14 horas, respondió Pale. Conduje directamente. No. Te traje aquí en 7 horas en lugar de 8. Eso es peligroso. Roy dijo que semanalmente. Eres más importante que los márgenes de seguridad. Paleo respondió simplemente que un médico entró, revisó las constantes vitales de Roy y declaró que se recuperaba bien. Tu amigo se negó a separarse de ti. El médico dijo que incluso cuando intentamos imponer límites de visitas, se puso bastante agresivo. Roy miró a Pale con agresividad. Simplemente le expliqué que separarnos me causaría una gran angustia psicológica. Pale lo explicó con ejemplos detallados y posiblemente daños menores a la propiedad. Roy se rió, lo cual dolió, pero se sintió bien de todos modos. Gracias. La familia cuida de la familia. Pale dijo, tú me enseñaste eso. El archivista había estado documentando el desarrollo de Pale todo el tiempo. Sus informes destacaron el vínculo emocional sin precedentes entre especies. La capacidad de Pale para resolver problemas complejos, las habilidades de liderazgo, la capacidad de equilibrar los instintos impulsados con los valores humanos aprendidos. El sujeto Pale representa una posible adaptación evolutiva. Un informe afirmaba, la cognición mejorada puede haber sido un mecanismo de supervivencia suprimido por la presión de la selección cultural. Ahora, al permitirse su florecimiento, demuestra capacidades que podrían transformar la sociedad Ven. Pero no todos celebraron este progreso. Los clanes Ven tradicionales mantenían comunidades aisladas. Rechazaban el contacto con individuos albinos. Algunos afirmaban que los desastres seguían llegando, solo que se retrasaban. Otros simplemente no podían aceptar que sus ancestros se hubieran equivocado durante tanto tiempo. Un anciano de primer nivel envió un mensaje directamente a Pale. Roy estaba presente cuando llegó. Abominación de escamas blancas. El mensaje comenzaba: has corrompido los corazones humanos y a la juventud débil de mente. Torces la ciencia para ocultar la verdad. Los ancestros ven. Juzgan. Tu existencia está contaminada con el orden adecuado. Un día todos lo entenderán. Un día traerás la fatalidad para la que naciste. Pale lo leyó sin expresión. Luego lo borró. No dejes que te afecten. Roy dijo que no. Pale respondió con calma. Su miedo es su carga, no la mía. No puedo controlar sus creencias. Solo puedo controlar mis acciones. Y mis acciones demuestran que están equivocados cada día. Roy se sintió orgulloso. El asustado. La cría del desierto se había vuelto así de segura, confiada, impasible ante el odio. Los 6 aprendices albinos admiraban a Pale con evidente admiración. El más joven, de apenas un año, se mantenía cerca de Pale durante las sesiones de entrenamiento. ¿Por qué odian a las escamas blancas?, preguntó el joven un día. Pale reflexionó sobre la pregunta. Porque el miedo es más fácil que el cambio. Porque admitir el error es doloroso. Porque algunas personas necesitan a alguien a quien culpar por desgracias fortuitas. No podemos hacerles cambiar de opinión. Solo podemos demostrar viviendo bien que su miedo es infundado. ¿Nos aceptarán alguna vez?, preguntó otro aprendiz. Algunos ya lo han hecho. Pale dijo que habrá más. El cambio es lento pero inevitable. Somos la evidencia. Nuestra existencia, nuestro éxito, nuestras contribuciones. Esto importa más que la antigua superstición. Roy observó desde la distancia cómo Pale enseñaba a los jóvenes a navegar. El Dven de escamas blancas se movía con autoridad natural. Ahora era un maestro, un líder, una contradicción viviente a todo lo que la cultura tradicional afirmaba sobre los malditos. Esa noche, Roy y Pale se sentaron fuera de su transporte bajo estrellas desconocidas. Estaban a 2 sistemas de redstone. El negocio crecía. La demanda de sus servicios superaba la capacidad. Deberíamos expandirnos de nuevo, dijo Pale. Comprar 2 transportes más. Contratar tripulaciones adicionales. Ambicioso, observó Roy. Práctico, corrigió Pale.
El transporte a gran escala es más que un negocio. Es la prueba. La prueba de que el valor de los albinos nos permite triunfar. De que merecemos vivir. Cada entrega exitosa es otro argumento contra la maldición. ¿Cuándo te volviste tan sabio?, preguntó Roy. Aprendí del mejor, dijo Pale. Un humano testarudo que se negó a abandonar a una cría moribunda en el desierto. Roy sonrió. La mejor decisión que he tomado por los dos. Pale asintió. Se sentaron en un cómodo silencio. 5 años desde aquel día en las llanuras inhóspitas. 5 años de desafíos, crecimiento y cambio. Roy ya es mayor. Se le notaban las canas en el pelo. Sus articulaciones se dolían en las mañanas frías. Pero nunca se había sentido más realizado. Gracias, dijo Pale en voz baja. Por todo. Por mi vida. Por enseñarme que importo. Por mostrarme lo que significa la familia. Gracias por confiar en mí, respondió Roy. Por ser exactamente quien eres. Por demostrar que la compasión siempre vence a la superstición. Las alas de Pale se posaron sobre los hombros de Roy. Cómodas, familiares. El vínculo entre ellos era más profundo que la especie o el origen. Eran una familia elegida, la más fuerte. Mañana continuarían su ruta. El mes que viene expandirían sus operaciones. El año que viene, quién sabe qué desafíos vendrían, pero lo enfrentarían todo juntos. Humano y Dven, conductor y navegante, familia. 5 años después del rescate en el desierto, las amargas llanuras lucían diferentes. Un monumento de piedra se alzaba donde Roy había encontrado a Pale. Palabras sencillas talladas en roca roja. Donde la compasión venció a la superstición. Donde una vida cambió muchas. Roy estaba frente a él con Pale a su lado. Ambos habían cambiado drásticamente. El cabello de Roy estaba casi completamente gris ahora. Las líneas marcaban su rostro por años de entrecerrar los ojos ante el sol del desierto, pero sus ojos aún conservaban la misma determinación. Pale se había vuelto magnífico. Un Dven adulto medía el doble de alto que un humano. Las escamas blancas brillaban como mármol pulido. Las alas podían llevar a Pale a través de los continentes, pero la misma inteligencia gentil permanecía en esos ojos azul pálido. Cuesta creer que empezó aquí, dijo Roy. Todo empieza en algún lugar, respondió Pale. Este fue nuestro comienzo. No estaban solos. 23 albinos ahora vivían abiertamente en 4 mundos coloniales. Widescale Transport se había convertido en una importante empresa de logística. 15 toneladas por 60 empleados de múltiples especies, y cada albino que buscaba trabajo lo tenía. Pero lo más importante, la cultura albina había cambiado. Los clanes reformistas ahora superaban en número a los tradicionales. Las crías albinas estaban protegidas por la ley. Atención médica, educación, oportunidades, cosas que se les habían negado durante 10.000 años. El Consejo quiere reunirse con ustedes. Pale dijo que ambos están listos para hacer una declaración formal. El Alto Consejo Dven se había resistido al cambio durante años. Los ancianos tradicionales sostenían que el jurado aún no había decidido sobre la maldición, pero el tiempo y la evidencia finalmente ganaron. Ni un solo desastre se había relacionado con los albinos. Mientras tanto, los individuos de escamas blancas sobresalían en todos los campos en los que se involucraban. Ciencia, ingeniería, diplomacia, arte. La evidencia era abrumadora. La maldición era ficción. La cámara del consejo era antigua. Muros de piedra tallados con 10.000 años de historia Dven. Roy se desplomó ante 7 ancianos Dven. Pale se irguió junto a él, sin miedo. Hemos convocado esta reunión, comenzó el líder del consejo a abordar una injusticia histórica. La cámara quedó en silencio. Durante 100 siglos, nuestro pueblo creyó que las crías albinas portaban una maldición. Las abandonamos a su suerte. Miles y miles de niños. Nos dijimos que era necesario,
que protegíamos a la mayoría sacrificando a unos pocos. La voz de los ancianos transmitía un dolor genuino. Nos equivocamos. Esas 3 palabras resonaron por la cámara. Varios jóvenes ven en la galería dejaron escapar un suspiro de alivio. Otros lloraron en silencio. La evidencia es concluyente. No hay maldición. Nunca la hubo. Matamos a nuestros hijos basándonos en la superstición y el miedo. Eliminamos a individuos que podrían haber sido nuestros mayores eruditos, líderes e innovadores. Esta es nuestra vergüenza, nuestra carga. El anciano miró directamente a Pale. A quienes sobrevivieron a pesar de nuestra crueldad, les pedimos disculpas. Las palabras no pueden reparar el daño. No pueden devolver la vida a los perdidos, pero reconocemos la verdad. Merecen vivir. Siempre mereces vivir. El relato de Pale se conmueve ligeramente. La emoción revela que Roy había aprendido a leer. Alivio, reivindicación. Además, el anciano continuó. Establecimos el proyecto del patrimonio Vitescale, recursos dedicados a encontrar a los individuos albinos restantes en comunidades aisladas, atención médica, educación, reparaciones para las líneas familiares sobrevivientes. En la documentación histórica, para que las generaciones futuras recuerden este error y no lo repitan. La galería estalló en una discusión. Roy extendió la mano y la puso sobre el hombro de Pale. El gesto de apoyo entre ellos se había vuelto natural con los años. Después de la ceremonia, caminaron por los jardines del consejo. Pale tenía las alas plegadas, pero relajadas. Contento. ¿Cómo te sientes?, preguntó Roy. Extraño, admitió Pale. Quise este reconocimiento durante años. Luché por él, pero ahora que está aquí, me siento pesado al pensar en todos los que murieron, que nunca tuvieron esta oportunidad. Culpa de los sobrevivientes, dijo Roy. Respuesta natural, pero no puedes cargar con sus muertes. Solo puedes honrar su memoria viviendo bien. Lo sé, dijo Pale. Y lo haré. Todos lo haremos. 23 de nosotros representamos a cientos que deberían haber vivido. Tenemos la responsabilidad de aprovechar al máximo este regalo. Llegaron a un mirador con vistas al valle. Naves de transporte surcaban el cielo. Algunas llevaban logotipos de escamas blancas. Su empresa, su legado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Roy. Han logrado lo que nos propusimos. Reformar la cultura. Salvar vidas. Demostrar que la maldición era falsa. ¿Qué sigue para ustedes? Pale guardó silencio un largo momento. Los más jóvenes me buscan como líder. Necesitan guía, estructura, alguien que comprenda tanto las perspectivas motivadas como las humanas. Pale se volvió hacia Roy. Pero no los abandonaré. Somos familia. Eso no cambia. No les pido que abandonen nada, dijo Roy con suavidad. Digo que han superado el transporte de carga. Ahora son un líder, un símbolo. Podrían hacer mucho más que conducir rutas con un humano mayor. No son viejos, dijo Pale con firmeza. Y conducir rutas juntos no es tarea fácil. ¿Es nuestro trabajo lo que construimos juntos? Roy sonrió. Luego continuamos. Pero tal vez nos adaptemos. Capacitemos a la próxima generación. Dejemos que ellos se encarguen. El día a día transcurre mientras nos centramos en la estrategia de expansión. Construyendo algo que perdure más allá de nosotros. Asociación, dijo Pale. Iguales. Como siempre. Como siempre. Roy asintió. Se quedaron mirando como el atardecer teñía el desierto de rojo y dorado. El mismo desierto donde Roy había oído llantos hacía 5 años. Donde había tomado una decisión que lo cambió todo. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Pale en voz baja. Si hubieras parado ese día, tu vida habría sido más sencilla. Roy rió. ¿Arrepentimiento? ¿Pálido? Eres lo mejor que me ha pasado. Antes de ti, solo hacía las cosas por inercia. Ahora tengo un propósito. Familia, una razón para despertar cada mañana. El llanto se detuvo porque lo oíste.
Pale dijo, siempre me lastimas, incluso cuando otros se niegan a escuchar. Y me enseñaste que la compasión es más fuerte que la tradición, respondió Roy. Que hacer lo correcto importa más que hacerlo fácil. Regresaron a su transporte mientras las estrellas empezaban a aparecer. Mañana se reunirían con los aprendices. La semana que viene, negociaciones para expandirse a 2 nuevos sistemas. El mes que viene, quién sabe qué oportunidades surgirían. Pero esta noche era sencilla. Roy preparó la cena mientras Pale calculaba los costes de combustible para la expansión. Rutinas familiares, una cómoda colaboración, el vínculo que habían forjado en el calor del desierto y el fuego político que 23 benalbinos vivieron porque un humano se negó a aceptar que cualquier ser vivo mereciera morir solo. Miles más vivirían en el futuro porque esa elección provocó una reforma. Cambiar de opinión. Demostrar que la superstición se puede superar con paciencia, evidencia y compasión inquebrantable. Roy miró a Pale, que estaba concentrado en los cálculos con una intensidad característica. La aterrorizada cría de la arena se había convertido en esto. Fuerte, sabia, libre. Oye, Pale, dijo Roy. El Dven levantó la vista. Sí, estoy orgulloso de ti. La mirada de Pale se suavizó. Estoy orgulloso de nosotros. Juntos, cambiamos la galaxia. Un rescate, una decisión, una familia a la vez. Por los próximos 5 años, dijo Roy, alzando su copa. Por los próximos 50, respondió Pale. Tocan los recipientes y brindan. Humanos y Dven. Prueba de que la comprensión trasciende las especies, de que la familia se elige, de que a veces el momento más importante de la historia comienza con una persona que se niega a ignorar un grito en el desierto. Su historia estaba lejos de terminar. Pero este capítulo terminó con esperanza, con progreso, con la inquebrantable certeza de que juntos afrontarían lo que viniera después. El dragón blanco y el conductor humano. Compañeros.